Buenos días, hermanos, bienvenidos, feliz sábado. Gracias por estar en este vuestro espacio de la Escuela Sabática Viva. A pesar de la distancia y a pesar de las circunstancias, queremos disfrutar de un momento de fraternidad, de un momento del estudio de la Palabra de Dios y también de un momento de oración. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, te agradecemos por tu compañía, te agradecemos por tu presencia y te agradecemos por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Te invitamos para que en esta escuela sabática podamos disfrutar, podamos sentir tu presencia y sobre todo podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, en esta cuarentena quiero invitarles de manera especial a tomar tiempo para una relación más profunda, más significativa y ojalá más duradera con el Señor. Dedicar tiempo al estudio de la Biblia, a la oración y a pedir el Espíritu Santo para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestras iglesias. Tengo una buena noticia. En la campaña del conflicto de los siglos que hemos iniciado la semana pasada, ya tenemos cerca de 400 personas que nos han solicitado el conflicto de los siglos. En esta última semana que queda, os animo para que los que no han compartido este enlace lo puedan compartir y ojalá muchas personas más puedan conocer el mensaje que contiene este libro. En esta mañana queremos saludar de manera especial a nuestras madres. Mañana es el Día de las Madres y queremos extenderles un abrazo enorme desde aquí, saludarles y agradecerles por el cariño, por el cuidado, por vuestras oraciones y por todo vuestro amor. Un abrazo para todas nuestras madres. En esta mañana el repaso de la lección estará a cargo de Esther y estarán con nosotros los pastores Jonathan Contero, el pastor Francisco Camacho y el pastor Juan Carlos Peñalver. Así que nos quedamos con ellos en el repaso de la lección, le damos la bienvenida y esperamos disfrutar de un hermoso programa de esta mañana. ¡Feliz sábado! Muy bienvenidos, queridos hermanos, un día más a este espacio de Escuela Sabática Viva que nos mantiene unidos y conectados unos a otros. Gracias por compartir este tiempo de estudio de la Biblia con nosotros. Aprovechamos este momento para mandar un fuerte abrazo a todas las familias que están atravesando momentos difíciles por la enfermedad o el paso al descanso de alguno de sus miembros. Y seguimos orando por enfermos, familiares, sanitarios y por todas las personas que están luchando contra los efectos de esta enfermedad. Bien, en nuestro espacio de Escuela Sabática Viva de hoy seguimos hablando acerca de la Biblia, ¿verdad? En esta ocasión el tema es solo la Biblia, sola Escritura, como diría Lutero. Y para hablar de este interesante tema, rescatar algunos conceptos importantes y profundizar un poquito más, contamos con la presencia de nuestros pastores, Jonathan Contero. Muy bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Paco Pepe Camacho, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Una bendición. A ti. Y con Juan Carlos Peñalver, un placer compartir contigo esta escuela sabática. El placer es mío de poder estar con vosotros. Bueno, antes de pasar al tema, vamos a hacer una pequeñita oración y comenzaremos el tema con nuestro compañero Jonathan Contero. Vamos a orar brevemente. Querido Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir este tema con todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos. Te quiero pedir, Señor, que pongas tu Espíritu Santo en cada uno de los pastores que nos van a dirigir, Señor, en esta escuela sabática y que todo lo que aprendamos, Señor, todo lo que compartan con nosotros pueda servirnos para profundizar en la Biblia, Señor, y conocerte un poquito más. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, Jonah, aunque hemos escuchado algunas veces el concepto de sola Escritura, me gustaría recordar un poco a nuestros amigos en qué consiste exactamente. Sí, bueno, creo que todos sabemos que es uno de los pilares de la Reforma, es uno de los estandartes que Lutero tomó y en realidad solo la Biblia como autoridad en cuestiones de fe. Y esto es muy importante porque supone un acceso directo a la Biblia por parte de cada persona, de cada individuo, para poder comparar, para poder colaborar juntos, para poder comprenderla mucho mejor. O sea, en realidad es una democratización del mensaje de Dios. Ya no dependes más de una jerarquía o de una autoridad o de una sola persona.
dependes no del idioma oficial en aquella época, que era el latín, y la gente normal no lo conocía, sino que la Biblia está en tu idioma vernacular, en el idioma en que tú hablas, y tú puedes acceder a ella. Creo que el espíritu de sola escritura también es un acceso directo a Jesús, porque al final la Biblia habla de Jesús. Y me encanta porque, al igual que vemos a los reformadores, vemos a Lutero luchar con la Biblia, ¿no? El hecho de a veces no la comprende, a veces duda, a veces es esa lucha que se pone ahora en nuestra piel, ¿no? Nos ofrece esa lucha con el texto de no lo entiendo, necesito investigar más, no lo comprendo, tengo dudas, pero a la vez también comprensión y motivación, porque empiezas a entender cosas, empiezas a descubrir cosas y sobre todo porque el Espíritu Santo nos capacita. Creo que también nos coloca a la misma altura porque es la misma fuente de autoridad. Ya no es ninguno de nosotros. Esto es muy importante para una iglesia. La autoridad no es una persona, no es ningún grupo de personas. La autoridad es la Biblia y eso nos coloca a la misma altura a todos nosotros. Nuestra iglesia nació fruto de un estudio, ¿no? Sucedió un evento en la vida y ellos investigaron profundamente las Escrituras para entender qué estaba pasando, ¿no? Para entender la realidad. Y creo que ese es el principio que nosotros deberíamos seguir. Estudiar la Biblia profundamente. La Biblia misma nos anima a escudriñarla, que significa estudiarla profundamente. Creo que deberíamos estudiarla profundamente para después compartir. Muchas gracias, Jonathan. Sí, así es. Desde luego somos el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Ojalá la gente nos conozca por eso y por amar también a nuestros hermanos, ayudar a los demás, etcétera, etcétera, que son principios básicos que la Biblia nos propone y que Jesús ejercía, ¿no? Así que así es. Paco Pepe, ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia es inspirada? Es verdad que la Biblia dice de sí misma que es inspirada y toma el sentido de autoridad propio de Dios. Nunca vino por voluntad humana, sino que Dios inspiró a los hombres. Jesús la ratifica en el camino de Emaús, usando toda la escritura que conocía en ese tiempo, más allá de la unidad de pensamiento de esos 66 libros, 40 autores, 1500 años, y no se contradicen. En realidad, la Biblia tiene un poder por encima de todo eso y es que sigue cambiando vidas. Y alguien hizo un estudio, el doctor Stoner de la Universidad de Pasadena hizo un estudio sobre 8 profecías que se cumpliesen acerca de la primera venida de Jesús. La Biblia habla de Jesús, en el Antiguo Testamento, hablando de la primera venida de Jesús, hay más de 360 profecías. Él, haciendo el cálculo matemático de probabilidad, llegó a la conclusión de que era 1 elevado a 10 elevado a 17, es decir, 1 seguido de 17 ceros. La probabilidad era ínfima. Y en Jesús, sin embargo, se cumplieron todas ellas. Esa probabilidad matemática nos da la fiabilidad de que la palabra de Dios es inspirada, pero en realidad la fortaleza de la palabra de Dios como inspirada viene en el concepto de que puede cambiar vidas. Cambió vidas, cambia vidas y lo seguirá haciendo aún después de nosotros. En el ser humano hay un vacío que por más que intentamos llenar con cosas, siempre nos quedamos con hambre. Y ese hambre solamente se suple con la palabra de Dios. Y además, la fortaleza de la inspiración reside en que Dios te habla de manera personal, pero no te habla desde la situación en la que tú estás ahora. Porque puedes estar arruinado, abollado, oxidado. Dios te habla desde la situación en la que estarás el día que Dios termine su obra en ti. Y eso es lo extraordinario de la Biblia. Por eso es inspirada, porque inspira a la persona a ser mejor persona, a llegar más allá de lo que ahora él mismo y los demás pueden ver. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Peñalver. Juan Carlos, ¿qué cambio originó la Reforma Protestante en cuanto a la interpretación de la Biblia? En primer lugar, hubo un momento en la Edad Media en la que Dios va a valerse de aquellos hijos que están anhelando conocerle más de cerca y tener esa experiencia que les va a cambiar su manera de conocer a Dios a través de la Escritura, a través de su palabra, ¿verdad? Inspirada. Y es verdad que ellos tomaron en sus manos esa experiencia de la que nos comentaba hace poco Paco Pepe, ¿no? Tomaron en primera persona ese concepto de la realidad presente de la autenticidad de la inspiración divina en la palabra de Dios.
se dieron cuenta poco a poco cómo la misma escritura les fue señalando un poquito los graves errores que se estaban cometiendo a nivel interpretativo de la palabra de Dios. Cómo se había hecho un abuso exagerado en la interpretación alegórica, en la que cada intérprete pues, libremente quería interpretar a su manera la palabra de Dios. Ellos se dieron cuenta de que algo se estaba haciendo mal a nivel interpretativo y empezaron a dar cada vez más importancia a lo que era la interpretación gramatical del texto en el contexto histórico en el que se estaba dando o se había escrito aquella escritura, ¿no? Hay un pasaje interesante que seguro que les tocó a muchos de ellos, esos grandes reformadores de la Edad Media, que también pues dibuja un poquito esa experiencia que tuvieron seguro para defender luego lo que sería la interpretación gramatical. Lo encontramos en Hebreos 4:12 y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Antes lo estábamos hablando, ¿no? El poder de la palabra de Dios para transformar vidas. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mirad qué interesante cómo acaba este pasaje. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilla! Yo supongo que lo más poderoso de esa espada tan especial es esta última parte, ¿no? Ellos vieron que la palabra de Dios no era tan útil como para defender criterios propios, sino para que Dios nos mostrara a cada uno de nosotros qué había en nuestros corazones de equivocado, qué había que cambiar en nuestros pensamientos y cómo la palabra era poderosa para transformar sus vidas, ¿no? Cuando impactan con esta idea, es cuando seguramente, como ha hecho con cada uno de nosotros, Dios nos ha empezado a dar el reconocimiento de nuestros graves errores, ¿verdad? Que a veces por años y por años hemos ido arrastrando, pensando quizás que éramos más sabios de lo que realmente somos. Es capaz la Biblia de transformar todo lo que toca. Vamos a seguir hablando con Jonathan. Jonathan, este principio de sola escritura, ¿cómo lo aplicamos en nuestro día como creyentes? En época de influencers como es la nuestra, creo que es muy importante porque ya no seguimos ideas, sino seguimos personas. Entonces, la Biblia en realidad habla y aborda este problema, habla de influencers y de hecho dice que algunos intentarán confundir y torcer el mensaje de la Biblia y si seguimos a esos influencers, pues evidentemente nos confundiremos. Y Pablo, de hecho, se enfrenta en un caso a esta problemática, no a un influencer, sino a esta problemática, porque Pablo en sí mismo, según el concepto de hoy, ya era un influencer. En Corintios 3, Pablo está diciendo que no se trata de que somos de Apolos o de Pablo, que no importa las personas, aquí lo que importa es el mensaje y lo que importa es Cristo. Y realmente en el día a día esa es la primera base, ¿no? Seguimos a personas, pero seguimos a Jesús. Es curioso, ¿no? Al final el mensaje hubiese llegado sin Pablo. Sin Lutero, otra persona habría aparecido. ¿Sabes? La única manera en la que el mensaje no hubiese llegado, sin Jesús. Entonces, al final, la única persona imprescindible de la historia es Jesús de Nazaret. El resto somos personas, instrumentos que si no estamos nosotros, otros habrían sido llamados, otros habrían ocupado ese lugar. Hay un episodio de la Biblia que sucede en Hechos 17, en Berea, capítulo 17 de Hechos, versículos 10 al 12, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y aquí viene la parte importante, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Al final, esto es lo que hace realmente una persona que transmite el mensaje de la Biblia. Transmite un mensaje de la Biblia que te anima a escudriñar, que te anima a comprobar, que te anima a leerla. Hay una autora que conocemos bien, de nombre Elena y de apellido White, que dice que nosotros las personas deberíamos ser pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. O sea, siempre se dice, ¿no? La vida hay que vivirla. Cada uno tiene que vivir su propia vida, no vivir la vida de otros. Pues la Biblia también. Yo no puedo vivir la Biblia de otros, no puedo vivir la fe de otros. Tengo que vivir mi fe. Tengo que hacer que la Biblia sea un mensaje vivo en mí. ¿Cómo lo hago? Pues para empezar, creyendo que el Espíritu Santo va a estar conmigo. En segundo lugar, separando tiempo. Al final, si no tengo tiempo real de calidad, no podré hacerlo. Y en tercer lugar, rascando
profundamente. No es una publicación de Facebook, no es un meme. La Biblia es un mensaje que puedes profundizar muchísimo. Y en cuarto lugar, compartir con los demás, crecer juntos en el mensaje de la Biblia. Paco Pepe, ¿por qué y para qué? Es una pregunta un poco amplia, pero ¿por qué y para qué es útil leer la Biblia? Además de todo lo que estamos comentando. Bueno, quizás la base, ya la venimos repitiendo los compañeros, es que la Biblia cambia. Una vez leí una historia de un abuelito que estaba con su nieto enseñándole del valor de leer la Biblia. Y él decía, bueno, pero es que la leo y no la entiendo. Y él le insistía que tiene que orar, pedir que el Espíritu le ayude a entender y que él estaba ahí para ayudar. Pero como no entendía, le hizo una parábola visual. Entonces estaban al lado de la chimenea, había una cesta donde estaba el carbón. Vació el carbón en la chimenea y le dio la cesta de mimbre y le dijo, mira, vete al río, llénala de agua y la traes corriendo a ver cuánta agua queda en el cesto, ¿no? Entonces el niño fue, cuando llegó no quedaba nada de agua. Oye, corre más rápido, así hasta 3 veces. Y el niño ya agotado dijo, mira, esto no sirve para nada, el agua se cae por el camino. Y entonces el abuelo le hizo ver una cosa, dijo, mira cómo estaba la cesta cuando tú la llevaste la primera vez al río. Estaba negra del hollín, estaba sucia. ¿Y cómo está la cesta ahora? Está limpia. Y entonces el abuelo le dijo, mira, la palabra de Dios es como lo que has visto. Entra y desplaza pensamientos oscuros de nuestra mente, ¿no? Ese es el poder de la palabra de Dios, cambia a las personas, ¿no? El libro de Jeremías, el capítulo 15, dice que la palabra de Dios trae gozo y trae alegría. Así que cuando uno lee la Biblia, aunque los cielos se caigan a pedazos al lado nuestro, dice la palabra de Dios trae gozo y trae alegría a nuestra vida, ¿no? Además, la palabra de Dios, dice Juan, dice es espíritu y es vida. Está viva, es verdad, y la verdad permanece para siempre. Pero hay un texto que quiero compartir que está en 1 Pedro 1:23, que dice que la palabra de Dios nos puede hacer nacer incorruptibles por la palabra de Dios que está viva y permanece para siempre. Y eso es extraordinario. Volver a nacer incorruptibles, ¿no? El tiempo nos arruina, pero la palabra de Dios nos puede remodelar, ¿no? Y esto es interesante. Vuelves a estar en las manos del alfarero y te reconstruye. Por eso es necesario leerla, porque el pecado nos arruina, nos hace perder la imagen que Dios tiene de nosotros, el sueño, el propósito de Dios para nosotros. ¿Y para qué leerla? Pues el propio texto, uno de los textos que hay en la escuela sabática, 2 de Timoteo 3:16, dice, porque es útil, y te va a dar las razones por las cuales es útil. Dice, 1, para enseñar. Y lo que va a describir aquí es el proceso de cómo la Biblia en nosotros tiene efecto, causa poder. Lo primero que hace la palabra de Dios es enseñarnos. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Pues Efesios 1:9 dice que en su bondad y en su sabiduría al Señor le pareció prudente y necesario revelarnos su voluntad. ¿Para qué yo leo la palabra de Dios? Para conocer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero que hace el Señor es enseñarte y después te convence. Y Juan 16 te va a decir, ¿de qué nos convence? De 3 cosas. De pecado, dice. ¿Por qué? Porque no creen en mí, que yo puedo librarlos de ellos. De juicio, de justicia, dice. Porque voy al Padre, ya se ha hecho justicia, he pagado la deuda. Y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ya está vencido. Te doy la oportunidad, te doy argumentos para que tú creas en mí. Después de que te ha dado argumentos, dice, ahora es cuando llega el momento de corregir. Y corregir no es fácil. Ninguna corrección, dice el Hebreos 12, a día de hoy trae gozo, dice, pero en el tiempo verás el fruto que es apacible. Y el Salmo 29 te recuerda que es bienaventurado el que es corregido por Dios. Y después de que corrige, dice, ahora te voy a instruir, te voy a enseñar mi camino. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios instruye en su palabra. Porque la palabra de Dios tiene un efecto extraordinario. El libro de Isaías, el capítulo 55, versículos del 10 al 11, dice que la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve que cae sobre la tierra.
y nunca vuelve a Dios hasta que permea toda la tierra. Y dice después, así será mi palabra, nunca volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito para el cual yo la envié, ¿no? Y esto es interesante, la instrucción de Dios debe permear nuestras vidas. Y cuando sucede eso, fíjate que nos enseña, nos redarguye, nos da convencimiento, argumentos, nos corrige, nos muestra el camino, todo eso con un objetivo. Termina el texto diciendo, ¿para qué? Para perfeccionaros en toda buena obra. Y la palabra de Dios lo que hace es cambiar nuestro testimonio. Tú lo has dicho antes. Precisamente en Isaías hay un texto que a mí me gusta mucho. Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, que me lo sé de memoria. Yo guardaré completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera, ¿verdad? El perseverar en Dios es todo, ¿no? Es todo lo que necesitamos, perseverar nuestro pensamiento, perseverar en el Señor, porque Dios es la roca de los siglos, es todo. Entonces, realmente la Biblia nos lleva a esa conexión, a ese enchufarnos a la fuente de corriente, ¿no? A la fuente de vida. Es que no hay vida fuera de Dios. No hay vida, no hay sabiduría, no hay bien, no hay nada, ¿no? No hay amor, no hay nada. Dios es todo. Entonces, la Biblia es lo que nos ayuda a esa conexión, ¿no? Lo triste es que hay personas que a lo mejor piensan que es difícil leer la Biblia. Juan Carlos, ¿se requiere una preparación académica específica para comprender lo esencial de la palabra de Dios? Yo creo que han habido varios aspectos a lo largo de la historia que han influenciado mucho en que ese criterio cogiera fuerza. Obviamente hubo un tiempo de la historia en que predominaba el analfabetismo, que la palabra de Dios era asequible solo a los que dominaban las lenguas originales de la Biblia, pero hay un momento en que hay esa expresión de accesibilidad al texto bíblico porque empezará a ser traducido a esas lenguas vernáculas nativas de diferentes naciones, países, y de forma progresiva fue llegando el acceso al pueblo llano. Aún así hubo una cosa que una y otra vez frenó esa accesibilidad a la palabra de Dios, ¿no? Y era, por un lado, el conformismo o la comodidad del creyente en que es mucho más cómodo legar tu responsabilidad de acercamiento a Dios a una autoridad eclesiástica que te decía en qué debías de creer, que acercarte a esa palabra que hacía de esa espada, ¿no? Que venía a ti, te incomodaba porque te decía, oye, que no vas bien, ¿no? Entonces, ante esa necesidad de esfuerzo, de perseverancia en la búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida, la comodidad a veces nos llevaba a esos terrenos tan peligrosos de dejar que otro decida por mí en qué debo de creer. Se mezcló un poquito hoy en día, tristemente, que vivimos en un mundo en el que ha habido más información que nunca antes, o sea, tenemos acceso a un nivel de información que no podemos asumir, nos faltan horas y horas al día para poder filtrar toda la información que tenemos a nuestro alcance, y sin embargo, todavía hoy, pese a que la Biblia es todavía el bestseller de todos los libros, ¿no? El más vendido en el mundo entero, la duda siempre queda flotando en el aire. ¿Será todavía el libro más leído? Tristemente sabemos que no. Pero cuando uno se acerca, y no hace tanto que yo me acerqué por primera vez a la palabra de Dios, descubrí el gran engaño en el que estábamos sumidos el mundo creyente, ¿no? Que veníamos de esa cultura católico-romana en la que una y otra vez se nos había impuesto ese pensamiento, ¿no? De que no era asequible la palabra de Dios a todos nosotros. Empecé a descubrir, sobre todo, la figura de Jesús, que directamente empezó a combatir con la exclusividad de esa autoridad eclesiástica que se hacía el exclusivo para tener la buena interpretación de la palabra y de la doctrina que viene de Dios, de la enseñanza que Dios quiere compartir con nosotros. Y me encontré a Jesús, ¿de qué manera? Yendo al pueblo llano y diciéndoles una y otra vez al pueblo judío, también a los fariseos y a los escribas, que eran los dirigentes de la ley. Oye, ¿no leísteis en la palabra de Dios? ¿No oísteis lo que decía la palabra de Dios? Y usaba esas parábolas maravillosas. Hace poco Paco Pepe nos ilustraba también con una preciosa parábola, ¿no?, de nuestros días,
qué lindo que el Señor, si había algo que usaba más en revelarnos las grandes bondades del reino de los cielos y el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros como hijos suyos, era usar esas ilustraciones del vivir diario, que hasta los niños podían entender. Hay un pasaje que a mí me impresionó, me impactó mucho la primera vez que leí y quiero compartir con vosotros en esta mañana. Mateo 11, 25. Es un pasaje que lo repetirá también Lucas en el capítulo 10, 21 y 22. Fijaros lo que dice. En este tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¡Qué maravilla! Uno cuando lee esto por primera vez, a mí lo que me impactó, esto no ha salido de mente humana, porque el ser humano no pensamos así. Reconozcámoslo, nuestro pensamiento no es este. Este pensamiento viene de lo alto. Este pensamiento viene de aquel que nos ha creado y sabe muy bien cómo funciona nuestro intelecto y nuestra sabiduría y la gran dependencia que tenemos de él para crecer, ¿verdad? Para crecer en el conocimiento de quién es nuestro Padre Celestial y quién es nuestro Creador y Salvador, Jesucristo. Sin duda alguna, cualquiera puede acercarse a la palabra de Dios. No necesitamos intérpretes extraños ni doctrinas muy dificultosas. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso lo hemos escuchado hasta la saciedad, Jonathan. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Pero qué quiere decir realmente esto? Bueno, en realidad suena más duro de lo que es, pero significa realmente que un principio, una creencia, una doctrina no puede salir de una iglesia, no puede salir de una religión, no puede salir de una persona, por muy importante que sea. Una creencia, un principio, una doctrina sale de la Biblia, se extrae de la Biblia. Eso significa interpretar la Biblia con ella misma, es decir, todo lo que nosotros extraigamos tiene que salir de la Biblia y no de otro medio. Esto, curiosamente, a un grupo de religiosos Jesús ya se lo dijo, ¿no? En Mateo 15, en el versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y luego salto al 5 dice, pero vosotros decís. Esto es el resultado de no utilizar la Biblia para interpretarse a sí misma. Es decir, Dios dijo esto, pero vosotros decís. Es decir, habéis cambiado el texto, habéis creado otra doctrina, habéis creado otro principio que no era el que Dios quería para nosotros. Entonces, interpretar la Biblia no es tomar 2, 3 textos que me convienen para apoyar mi opinión y convencer a otros, es prestar atención a todo el conjunto de la Biblia. ¿Qué dice sobre un tema? La Biblia entera, toda la amplitud de la Biblia. Esto es muy sencillo porque hasta los niños lo entienden, ¿no? En matemáticas 2 más 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Pero yo no puedo sacar ahora un principio de estas dos operaciones matemáticas. Ahora no puedo decir que 4 solo porque 2 más 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Tendré que contemplar todas las operaciones matemáticas para sacar un principio, o al menos más para sacar un principio. Con la Biblia pasa igual. Yo no puedo coger un texto y otro texto y en base a estos 2 textos ya saco una creencia o un principio y lo aplico a los demás. Tengo que ver qué dice el mensaje en toda su amplitud, todo el mensaje completo, ¿no? Tampoco que la Biblia se interpreta a sí misma, hay que huir del texto prueba, ¿no? Texto prueba de encuentro un texto y pruebo lo que yo digo, porque esto es lo que Satanás empezó a hacer. Si recordamos las tentaciones, Jesús empezó a citar la Biblia, Satanás, como vio que Jesús empezaba a citar la Biblia, él la empezó a citar, pero sacado de contexto y totalmente con una intención perniciosa completamente. Hay que utilizar la Biblia por completo. Y no solo utilizar la Biblia. A mí lo que más me apasiona de la Biblia es que existen parábolas, ¿no? Juan Carlos ya lo estaba comentando. Es tan fácil de entender que hasta los niños pueden entender la Biblia. Pero por otro lado, hacia el otro rango, hacia el otro extremo, la Biblia tiene tal profundidad que es que no hemos llegado aún. O sea, no hemos rascado ni siquiera la superficie de la Biblia. Y podemos profundizar mucho más. Y para aquellos que desean llegar más lejos, no solo la Biblia, la naturaleza. La naturaleza, hay mucha gente que se da cuenta de que la naturaleza contemplamos y conocemos el carácter de Dios. Y sobre todo, para mí lo más importante es que la Biblia se interpreta a sí misma, pero siempre desde el mismo prisma, y es el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué llegó a nosotros? Yo solo os quiero compartir, para finalizar, un texto que me encanta, que es Juan, capítulo 20,
versículos 30 y 31, Juan está acabando ya su evangelio y escribe esto, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al final la Biblia es esto, la Biblia es todo el Antiguo Testamento apuntando a la llegada de Jesús como la salvación por completo, y todo el Nuevo Testamento es recordando esa muerte que significa la salvación para todos nosotros, esperanzados en la segunda venida, en que Cristo no murió y ya está, sino que murió para prepararnos un lugar, para ir con Él. Yo creo que el propósito de la Biblia es la esperanza de saber que somos salvos, que no solo que transforma, que está bien, sino que el futuro está asegurado. Y no hay mayor tranquilidad para nosotros como seres humanos que tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al futuro, vivimos en incertidumbre. En esta época tenemos un montón de incertidumbre con esta crisis. Saber que nuestro futuro más trascendental está asegurado por Jesús. Y no solamente eso, sino que tenemos la promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. La Biblia se interpreta a sí misma, pero si la leemos buscando al Señor de verdad, la leemos en oración, el Espíritu Santo va a estar ahí. En ese sentido, Paco Pepe, ¿consideramos los adventistas los escritos de Elena G. de White al mismo nivel que los escritos de la Biblia? ¿O cómo entendemos eso de que ella es la luz menor, que ilumina la luz mayor? Muy bien, gracias. Para empezar, lo has dicho muy bien. Creemos en el don de profecía como algo permanente. Todos los adventistas creen en su inmensa mayoría, y esto negarlo sería absurdo, que el canon se cerró con el libro de Apocalipsis, ¿no? El canon bíblico se cerró con el libro de Apocalipsis. Pero tú no puedes cerrar el espíritu a un canon. Y Efesios 4, del 11 al 13, nos dice que el Espíritu Santo sigue repartiendo dones. Y sigue repartiendo dones con dos propósitos. Uno, perfeccionar a los santos, prepararlos para la venida de Jesús. Y dos, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué decimos que el espíritu de la profecía, igual que los demás dones, siguen permanentes? Porque Efesios mismos dice que estos dones, esa permanencia, será hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y al día de hoy, después de aquella oración de Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno, todavía el pueblo, el mundo, sigue buscando esa unidad. Así que el Espíritu, dice, es dado los dones hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos al pleno conocimiento de Cristo, a la estatura que Dios espera de nosotros. Si bien es cierto que el canon se cerró con el libro de Apocalipsis, la Biblia está llena de profetas cuyos pronunciamientos tampoco quedaron registrados en el canon. Algunos hasta incluso escribieron, ¿no? En Primera de Crónicas 29 te dice que los demás escritos de David y de Samuel están en el libro de Gad y en el libro de Natán, y sin embargo no los tenemos. El Nuevo Testamento habla de Juan el Bautista como el profeta de los profetas, el que preparó el camino para el Mesías, y sin embargo nada de él tenemos en el canon. Y sin embargo recibieron la inspiración, igual que los profetas canónicos recibieron la inspiración de Cristo. Nosotros, los adventistas, consideramos a Elena White en este grupo de profetas, no canónicos, pero sí profetas inspirados por Dios. Y reconocemos en la figura y en la persona de Elena White el don de profecía que Dios levantó en un momento determinado. Así que, como Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, y al principio lo hacía directamente con Adán y Eva, el pecado creó división y Dios tuvo que levantar profetas, porque Amós 3 dice que el Señor tiene ganas de comunicarse, es comunicación y no va a hacer nada sin que lo revele a sus hijos a través de sus siervos, los profetas. Entonces, si va a acontecer algo importante, Dios quiere que tú sepas. Así que levantó hombres en momentos importantes de la historia, profetas, para traer el mensaje de Dios, cuanto más cuando la venida de Jesús esté más cerca. Apocalipsis 10 es un capítulo extraordinario. Los adventistas nos vimos reflejados en ese libro, en la experiencia del libro dulce y amargo. ¿Sí? Era dulce en la boca, amargo en el vientre, la experiencia del chasco. Pero lo interesante de ese capítulo es que
hay un desafío. Termina el capítulo diciendo: es necesario que vuelvas a profetizar a naciones y lenguas. No dice como Jesús en la Gran Comisión: id y predicad a toda nación. Dice: es necesario que vuelvas a profetizar. Octubre de 1844, el chasco. Diciembre de 1844, primera visión de Elena White. No solamente por eso, por su surgimiento profético, sino además por su vida, por su testimonio y por las pruebas que la Biblia te dice que hay que hacer a los profetas. Probad a los profetas si son o no son que vienen de parte de Dios. Nosotros creemos y reconocemos en Elena White el don de profecía. Aunque ella misma nunca reclamó ese título, ella prefería llamarse mensajera, consejera de Dios, porque su ministerio era mucho más que profetizar, era instruir, enseñar, educar, animar, sostener y elevar al pueblo de Dios en momentos de dificultad. Pero los adventistas, aunque tengamos en alta estima los escritos del Espíritu de Profecía, como bien decía Jonathan, todas nuestras creencias están fundamentadas en la Biblia como nuestra única conducta de fe y norma. No basamos ni una sola de nuestras creencias en el Espíritu de Profecía. Pero sí creemos en Elena White se cumple lo que dice 1 Corintios 1 del 7 al 8, que mientras esperamos la venida de Jesús no careceremos de ninguno de los dones y sobre todo el de profecía. Así que nosotros estimamos, consideramos y leemos y confiamos en que Dios levantó a Elena White como profeta. Pero no pretendemos ponerla, ni ella ni nosotros, al mismo nivel que las Escrituras. Juan Carlos, ya estamos terminando. Sabiendo que el estudio minucioso de la Biblia requiere de esfuerzo y perseverancia, ¿qué actitud nos ayudará a avanzar en su investigación de forma segura? Qué importante es esto, la actitud. Cuando nos paramos delante de la palabra de Dios, es ser conscientes de, en primer lugar, ¿creemos verdaderamente que esta recopilación de libros ha sido inspirada, como recordamos hace un momento, por el Espíritu de Dios? ¿Somos conscientes de que antes de abrir la palabra de Dios necesitamos la dirección de ese Espíritu que inspiró a los profetas, a los autores de los diferentes libros, para que nos llegue la voz del Creador a nuestra mente y a nuestro corazón? ¿O a veces abrimos la palabra de Dios con el propósito de querer defender algún criterio, algún concepto nuestro que queremos hacer predominar por otras opiniones? Antes nos comentaba un poquito Jonathan la importancia que tiene de qué normas, qué pautas seguir para no coger un texto, sacarlo de su contexto y forzarle a decir cosas que no dice, no tiene la intencionalidad Dios de decir esas cosas, ¿no? Muchas veces la opinión particular de los creyentes se ha querido imponer por encima de esa interpretación que la Biblia desea darnos a través de la inspiración divina, ¿no? Y un poquito pues ha aflorado la soberbia humana que ha querido hacer prevalecer sus criterios particulares de diferentes maneras. Fijaros qué texto más hermoso nos comparte Dios a través de Pablo. Es 1 Corintios, hemos dicho capítulo 2, 9 y 10, dice: antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Qué es lo que nos motiva a ir a la palabra de Dios? Quizás escuchamos por boca de terceros la historia de Jesús antes de haberla leído. Quizás escuchamos que Jesús en la palabra de Dios tiene grandes promesas que pueden transformar nuestras vidas y en gratitud de todo corazón queremos ir a conocerlo mejor. Nos humillamos primero a los pies de su cruz y le pedimos de todo corazón que Él nos pueda guiar el maravilloso Espíritu que nos prometió. Fijaros cómo sigue diciendo el versículo 10. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios.
Y ahora fijaros lo que dice 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad. Otras versiones dice porque le son locura. Y es verdad, a veces nos toman a veces por locos. Pero ¿cómo pueden creer en la resurrección? Pero ¿cómo pueden creer que sea posible esto? El pensamiento humano, la sabiduría humana, muchas veces nos es una piedra, un obstáculo en el camino para encontrarnos con la verdad divina. Y ya que hablamos de ese maravilloso privilegio que tenemos el pueblo adventista, quiero hacer una cita pequeña de Ellen White, de un libro maravilloso titulado La educación cristiana, página 189. Fijaros la coherencia, ¿no?, de la inspiración divina que dice estas palabras. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que dice Dios de nosotros, para saber qué quiere decirnos Dios a cada uno de nosotros, para escuchar su voz. Para ir acabando, Jesús nos asegura que si queremos verdaderamente tener éxito en esta aventura maravillosa que es hacer una buena interpretación de la palabra de Dios, de la revelación de quién es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, y caminar seguros por su palabra, hay dos promesas maravillosas que nos legó Jesús. Una, que yo cuando la encontré en Juan 7:17 me impactó y dije, qué bueno, porque esta promesa es poderosa. Todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina que yo le hablo es mía o es del Padre, si la doctrina que yo le hablo es verdadera. El Señor nos va a ayudar si en nuestros corazones verdaderamente anhelamos conocer la verdad para seguir la voluntad del Padre. Y segunda promesa maravillosa, antes lo comentabas un poco tú también, Esther, ¿verdad? Tener la conciencia de que el mismo espíritu que inspiró la palabra de Dios es el mismo espíritu que se nos ha prometido a nosotros para entender todas las cosas escritas y recordarnos todas las cosas que nos ha enseñado Jesús a través de su palabra. Eso es una maravilla. Y esa promesa también la encontramos en Juan 14:26, ¿no? No hay más sabio que aquel que sabe que le queda mucho por aprender. Y sobre todo de la mano, cogido de la mano de nuestro gran maestro de maestros, ¿no? Jesús de Nazaret. Juan Carlos, esta semana hablaba con un amigo de la iglesia y hablábamos de esta manera de acercarnos a la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y me comentábamos, ¿no?, que a veces nos acercamos a la Biblia como un abogado se acerca a un texto legal, interpretando. Vaya. Qué bonito es leer el texto como si fuese el testamento de la persona que amas. Y esto sería interesante porque en realidad te fijarías en las palabras. ¿Qué tiene que decirte esa persona que te ama y que ya no está hasta que vuelva a estar contigo, ¿no? Claro. Entonces la Biblia tiene poder en ese momento, no cuando la interpretas, como decía el Espíritu de Profecía, sino cuando dejas que te hable, ¿no? Y es maravilloso cómo Dios tiene coherencia en todo, de principio a fin, ¿no? La palabra de Dios es que está viva y por eso es diferente a cualquier otro libro. La verdad es que ha sido un placer compartir con vosotros el estudio bíblico de hoy. Y es apasionante, sin duda, el tema que hemos hablado. La Escritura es mucho más que un lema de la Reforma. La Biblia es el libro de los libros, ¿verdad? Es la historia de la relación de Dios con la humanidad, la historia de nuestra salvación. Y es que en ella nuestro buen Dios nos explica todo nuestro pasado y todo nuestro futuro si deseamos aceptarlo. No hay libro más maravilloso y que merezca la pena estudiar con mayor profundidad que la Biblia. Muchas gracias, Jonathan, Paco Pepe, Juan Carlos, por haber estado ahí en el repaso de la Escuela Sabática de hoy. Nos despedimos con una oración, pero no os vayáis porque el programa de sábado continúa. Así que le pedimos al pastor Paco Pepe que nos dirija en oración. Un abrazo en Jesús y hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. Amado Padre, Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque has velado, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros días, Señor, con la misma fuerza, con el mismo poder que un día salieron de tu boca. Señor, queremos que causen el efecto por las cuales tú las enviaste, Señor, que transforme nuestras vidas, que nos hagas semejantes a ti, Señor, que nos prepares para el día en que volvamos a ver, Señor. Bendice a tu pueblo,
Bendice a esta iglesia, Señor, con el estudio de tu palabra, Señor. Tus palabras son palabras de vida, son palabras de verdad, y en ellas hay salvación, Señor. Ayúdanos a entrar en esa salvación, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que más nos ha gustado como familia de la escuela sabática de esta semana es el hecho de que la Biblia sea la única fuente de nuestra fe. Me parece tan bonito pensar que algo escrito a lo largo de tantos años por tantos escritores diferentes tenga como único autor a Dios. Realmente es lo único que necesitamos. Es la única forma que tiene Dios de compartir y comunicarse con nosotros. A mí lo que me ha gustado es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Pensar más de lo que está escrito. No debemos hacer eso. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Todo está escrito claramente. Si no entendemos algo es porque no es el momento para que lo entendamos. Lo que Dios quiere es que nosotros estudiemos la Biblia, la escudriñemos. Escudriñar, qué palabra más rara, ¿no? Sí, es verdad, escudriñar significa investigar. Es como que sería raro si en el cole te piden un trabajo y escudriñas en Wikipedia o en el Internet. Pero básicamente es lo que a mí me ha impactado también en esta semana. Que no basta con leer, sino que el objetivo de Dios era y es que estudiemos, que investiguemos. ¡Feliz sábado! Lo que me ha aportado la escuela sabática de esta semana ha sido un sentimiento de gratitud. Gratitud al Señor porque Él se revela en su palabra de una forma completa y suficiente para mi salvación. Agradecido a Dios porque su mensaje es válido y actual en todo tiempo, lugar y cultura, porque nos aporta un alimento completo, tanto para la persona más sabia como para la más sencilla, porque nos da un mensaje personal, accesible a todos y que no requiere de terceros para ser explicado, ya que la Biblia se interpreta a sí misma. Y también agradecido al Señor porque en estos últimos tiempos nos aporta el ministerio profético de Elena White, que no actualiza ni completa la palabra de Dios, porque ella ya es completa y actual por sí misma, pero sí que nos señala, sí que nos invita a acudir a su palabra para tener una relación más estrecha con nuestro Salvador.